Un cuento de terror o relato de terror es una narración, por lo general breve, perteneciente al ámbito literario o al popular, que busca ocasionar al lector sensaciones de miedo y de angustia, a través de la recreación por lo general de situaciones imaginarias, fantásticas o sobrenaturales. Los cuentos de terror tienen los siguientes elementos. Personajes reales para el relato o imaginarios y fantásticos. Los personajes son las entidades sobre las cuales recae la acción. Si un relato cuenta la aparición de un fantasma, es probable que éste sea también uno de los personajes del cuento. Como toda narración, el cuento de terror tiene un narrador definido que es la voz que cuenta la historia. Puede ser el propio protagonista, un testigo o simplemente una voz que le cuenta. Los narradores de los relatos de terror suelen abundar en detalles, sobre todo en las descripciones, y suelen callar elementos que serán revelados luego, para generar tensión o expectativa mediante la elipsis. La acción del relato de terror suele estar organizada en torno al suspenso generado por acciones asombrosas, incomprensibles, siniestras o angustiantes que ocurren en una unidad de tiempo determinada y que tiene su final en una revelación, aparición o desenlace. La estructura de la mayoría de los cuentos de terror no es demasiado distinta de la estructura general de los relatos breves. Poseen un inicio, una complicación y un desenlace. Lo particular de la estructura en el cuento de terror tiene que ver con la distribución de los eventos en dicha estructura. O sea, que el cuento de terror puede terminar en su momento climático o de mayor tensión y carecer de un desenlace que reconcilie la trama y permita un nuevo estado de equilibrio de los elementos de la narración. Esto quiere decir, se acostumbra a terminar con la narración en cuanto el suspenso o la tensión hayan alcanzado su punto más álgido. Los personajes de un cuento de terror pueden ser de distinto tipo, pero a grandes rasgos se pueden clasificar en tres. Los convencionales, aquellos que pertenecen al mundo de lo racional, de lo confiable, ya sean del bando del protagonista o no. Los siniestros o misteriosos, aquellos que se muestran ambiguos frente a la trama y a la mirada del narrador, ocultando sus motivaciones, invitando a la atmósfera de expectativas, angustia o desconfianza. Y los monstruosos, aquellos por lo general del orden de lo fantástico, lo siniestro, lo aterrador o lo perturbador, ya sean literalmente monstruos, criaturas fantásticas o personas que llevan a cabo acciones monstruosas y que por lo general juegan el rol del antagonista.